¿Sí? Bien. Bueno, bueno, buenas noches. Boa Buenas noches noite, para boa todos. tarde a Es todos. un honor para É nosotros, uma la honra para Comunidad nós, Latinoamericana de Genómica Humana, contar con su presencia. Esta nueva directiva se ha propuesto transitar los temas de genética y genómica humana a través de la promoción, de la concientización y la difusión del conocimiento genético. La directiva está compuesta por países como Uruguay, que estamos a cargo de la presidencia y de la secretaría, México, que está a cargo de la vicepresidencia, la tesorería está a cargo de Argentina, la doctora Mampel, y luego los vocales son de Brasil, de Chile, y de Colombia. Entonces, esta nueva directiva nos hemos propuesto trabajar en estos temas a través de esos elementos y hemos decidido empezar justamente con este tema que consideramos que es muy importante. Entonces, realmente estamos muy honrados de contar con estos expositores de altísimo nivel para avanzar en estos temas sobre genética, genómica humana y bioética, que en lo personal creemos que hacen parte de un mismo paquete porque están de la mano y finalmente son un asunto de derechos humanos. Así que estoy segura que esta noche vamos a aprender mucho en relación a estos temas y vamos a poder ir avanzando de a poco en la región. La idea de estos conversatorios, si aprovechamos para los que nos están escuchando, es hacer uno por mes a lo largo del año. O sea que este es el primer conversatorio del año 2022. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor profesor Goldín. El profesor Goldín es biólogo, doctor en medicina, jefe del servicio de bioética del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, profesor titular también de bioética de la Universidad Pontificia Católica de Río Grande do Sur, una persona referente en el tema, con inúmeras publicaciones internacionales, y bueno, o sea que una palabra importante y de peso en este tema. Así que sin más, entonces le dejamos al profesor Goldín que nos comparta su pantalla, y él nos va a hablar de específicamente bioética y complejidad genómica. Así que, profesor, somos todo oídos. Mariela, muchas gracias por la invitación. Me parece que es una propuesta muy buena tener estas charlas mensuales para hacernos estos encuentros para discutir las cuestiones de genómica. De mi parte, voy a hablar acerca de bioética, complejidad y genómica. Si ustedes van a entender, mi portuñol es otro problema. Pero la bioética y la genómica son dos áreas complejas por definición y que cuando se complementan hay una multiplicidad más grande todavía de elementos que se comparten, que se distinguen uno de un área y otra área de complejidad. Es importante pensar que cuando pensamos complejidad estamos em complexidade acerca da genômica, podemos pensar em uma reflexão instrumental da genômica. A pergunta é o que fazer com a genômica? Estas são as reflexões acerca das técnicas e habilidades que temos que ter para trabalhar na genômica. Bem, podemos pensar também em uma reflexão mais descritiva, na qual a pergunta é como fazer. Temos como perspectiva a questão das boas práticas, as melhores práticas acerca da genômica. Um nível mais acima, temos uma reflexão mais dialógica, onde a pergunta é: o que vamos fazer juntos agora? É aí que entra a bioética. Como vamos ter um diálogo da genômica com a bioética e como vamos tentar intercambiar conceitos, reflexões e outras questões
que podem melhorar a compreensão de ambas as áreas, de ambos os campos, que são interdisciplinares e compartilham seus saberes e suas reflexões. Um nível mais acima, teremos a reflexão crítica, onde pensamos o porquê fazer uma reflexão da genômica com a bioética. Aí temos toda a discussão da validade ética das questões que temos por discutir perante a genômica. E o nível mais elevado de todo é a reflexão complexa em si mesma. Trata-se de uma reflexão integradora, uma reflexão que compartilha essas coisas. E a pergunta que vem atrás dela sempre é: quais são as reflexões que temos por parte pueden ser aclaradas por la bioética y las reflexiones de bioética que pueden ser aclaradas por la genómica? Este es el diálogo, esto que tenemos que hacer, esto es un ejercicio continuado de una reflexión compleja, por definición. Y cuando hacemos la reflexión bioética, podemos utilizar una enorme cantidad de referenciales. Tenemos muchos referenciales que podemos utilizar. Por ejemplo, la ética de las virtudes, que podemos pensar cuáles son los comportamientos adecuados de los profesionales que actúan en esta área. ¿Cuáles son las virtudes entendidas como comportamientos que son adecuados, que son buenos para un profesional? Y ahí tenemos la cuestión de prudencia, de veracidad. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, acá en Brasil hubo ahora, hace como unas semanas atrás, una persona que tiene, es una influencer de esas de internet, que habló mucho sobre modulación epigenética y decía que tenía una dieta que si los padres hicieran esta dieta, tenían todas las cuestiones genéticas involucradas en la reproducción sin problema. Y ahí empieza a ser una cosa muy mala eso todo de pensar que la población acredita en eso. Es una persona que no tiene ninguna formación técnica científica en el área de la salud, pero habla para mucha gente y habla con una convicción que las personas se quedan como que, bueno, esto es verdad. Y es de nuestra parte una cuestión de virtudes nuestras de hablar sobre eso, de decir que esto no es así, que esta cuestión de una modulación epigenética por dieta para que la persona no tenga ningún problema genético en la reproducción es una mala información. Las virtudes son esenciales cuando se piensa en comportamiento de los profesionales. Tenemos una otra escuela de ética que es muy importante para la genómica, que es la ética de las voluntades. Es una ética del medievo que viene hasta ahora y que tiene dos componentes fundamentales. Es la intención de quien hace una acción y el consentimiento de quien sufre la acción del otro. Esta ética del año 1130 es la base para todo el proceso de consentimiento. Y de ahí nace la necesidad de pensar cuál es la intención de un investigador, de un profesional de salud que actúa en esta área. Y la necesidad para que tenemos algún valor moral reconocido de que las personas involucradas tengan su consentimiento obtenido de una forma adecuada, de una forma correcta. Y ahí empieza una serie de cosas que podemos pensar, toda la parte de inmunología, de toda la parte de compatibilidad inmunológica en los trasplantes con órganos de animales,
y hasta dónde las personas que están involucradas en eso tienen conciencia de los riesgos, de los beneficios y las cosas que están por ahí. Toda la ética más utilizada en bioética en el mundo es la ética de los principios. Los principios norteamericanos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia son los más, sin duda ninguna, las herramientas éticas más utilizadas en la bioética. A mí no me gustan los principios norteamericanos. Me parece que los principios que fueron originados en Europa por el trabajo de Peter Kemp y de Ralph Dahrendorf son más adecuados para una reflexión en bioética en esta área. Y Peter Kemp y Ralph Dahrendorf proponen también 4 principios. Uno es la dignidad humana. El otro es la libertad para hacer opciones. El otro es la integridad de las personas. Y el cuarto es la vulnerabilidad. Integrar vulnerabilidad como un principio es una cosa muy importante en la discusión de genómica, porque todos somos vulnerables en este área, porque cualquier de las intervenciones en esta área no se restringe a una persona, pero pueden tener un rol de repercusiones muy grandes para toda la humanidad. Y esta es la distinción importante, es tener la perspectiva de dignidad, poner la libertad como opción, como una cosa central, pensar en la integridad física, social, psicológica de las personas y también la cuestión de bases de todo eso que se llama vulnerabilidad. Esta escuela de cómo hacer argumentación ética en este área es muy importante. Una otra importantísima manera de pensar bioética en este área es la ética de responsabilidad. Toda la propuesta de Hans Jonas, toda la propuesta de Max Weber acerca de la responsabilidad sobre las cosas que hicimos y principalmente la propuesta de Hans Jonas sobre la responsabilidad prospectiva, de cómo tenemos que siempre tener en perspectiva el principio de la precaución. Y se acuerdan que la genética hizo una contribución maravillosa en este área, cuando, bien al principio del uso de la edición genética del genoma, y cuando Paul Berg y todo aquel grande grupo de cientistas empezaron a hacer eso en los años 1970, pararon, hicieron una moratoria voluntaria para pensar sobre eso, en una perspectiva claramente precaucionaria para ahí. Y hicieron un marco en la ética de la investigación, que fue la conferencia de Asilomar. Asilomar, en 1975, fue un marco importantísimo, porque la comunidad científica hizo una reflexión de dentro para dentro. No necesitó que un político, que una otra fuerza social, fuese cual fuera, que hiciera la provocación. No, los propios científicos, los propios investigadores reflexionaron sobre eso, llamaron para este debate otros profesionales, otras personas, para dar una visibilidad más grande, más ampliada de esta necesidad de pensar estas cosas tan importantes como eran esta nueva propuesta de no más simplemente observar, pero ahora también interferir en la parte del DNA, de la genética, de la genómica como un todo. La ética de responsabilidad es una ética fundamental para reflexionar en este área. Una otra escuela muy importante es la ética de los derechos. Si quieren llamar de derechos humanos, de derechos fundamentales, es lo mismo. Y ahí entran derechos como derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud
y derecho a la privacidad. En el área de genética, la privacidad es un tema central. La genética hizo la gran revolución en las cuestiones de privacidad cuando, por la necesidad de involucrar familias y no solo individuos, la noción de quién era el paciente, de quién era la persona, y ahí se amplía para la perspectiva de la familia, se amplía para la comunidad la propuesta de cómo vamos a compartir informaciones por ahí. Y ahí entra toda la novedad que fue la perspectiva de salir de una privacidad personal para una privacidad relacional. Pero eso no es una pérdida de límites. Al revés, es una necesidad de pensar, es una necesidad de tener mucho más reflexiones sobre los límites de compartir, los límites de quienes pueden recibir o no determinadas informaciones. Y esto es parte de la ética de los derechos humanos. Es parte de la ética de pensar que las personas, cada una por sí propia, tiene un derecho a mantener su privacidad preservada fuertemente. Y nosotros, que somos profesionales, tenemos la confidencialidad no como un derecho, pero para nosotros es un deber asociado. Es por ahí que vamos a garantizar la propuesta de mantener eso protegido como un conjunto de informaciones que deben ser accedidas por personas que necesitan saber, pero no las otras. Y eso es una cosa fundamental en el área de genética. Una otra área fundamental es toda la ética de consecuencias, toda la ética utilitarista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intentar compartir eso? No más en la perspectiva individual, pero en la perspectiva colectiva. ¿Cómo vamos a pensar en todas las consecuencias de nuestras acciones? Aquí, todas las cosas que nosotros hacemos y lo que ocurre como consecuencia después de eso. Esta es una manera de pensar muy importante para la reflexión de bioética, porque no hay ninguna acción humana que no tiene consecuencias asociadas. Y las consecuencias siempre son múltiples, no son consecuencias aisladas, individuales. Siempre tienen muchas consecuencias involucradas ahí que son asociadas a estas acciones. Y esta es una cosa muy importante de pensar siempre que vamos a tener cualquier posibilidad acerca de esas cuestiones. Una otra ética que se puede pensar es la ética del cuidado, es la ética de cómo cuidar de las personas. La ética del cuidado es una ética de preocupación. Es cuando yo pienso en alguien y me preocupo con esta persona, con esta familia, con esta comunidad, y ahí comienzo, yo tengo que intentar hacer medidas de protección para estas personas no serem prejudicadas por alguna acción que podemos tener. Y para terminar, una última manera de pensar, de argumentar en bioética, es la alteridad. Alteridad es una propuesta de mirar la ética, la bioética, que es muy integradora. Es una propuesta que tiene toda una manera que permite mirar a todas estas distintas otras escuelas que pensamos antes de una forma más integrada por ahí. Y la propuesta de alteridad es muy importante porque trae consigo una serie de novedades que antes no eran pensadas. Por ejemplo, cuando pensamos en alteridad, cuando el otro pasa a ser una parte importante para nosotros, pero nosotros no nos quedamos afuera, quedamos adentro. Cuando uno y otro están en una interacción efectiva, no hay uno y otro, hay nosotros ahí. Hay una novedad que es la integración de estas dos personas o de dos grupos o de muchas personas en un nuevo agregado de personas que pasa a tener características propias.
Y esto es importante porque eso genera corresponsabilidad. No es más solamente la responsabilidad de uno para el otro y del otro para el uno, no, pero es una forma de mantener eso como corresponsabilidad activa en este área. Una otra cuestión fundamental es que no tenemos más una presencia ética, pero una copresencia ética. No es más una persona y otra, somos personas que están en interacción efectiva. Y eso nos trae una posibilidad de pensar que no hay más espacio para neutralidad en eso. Nadie es neutro en esta perspectiva. No hay la posibilidad, que ya hace muchos años que nadie más piensa así, pero mucha gente ahora mismo en la pandemia, varias veces eso permeó algunas reflexiones de la neutralidad de la ciencia, de la neutralidad del científico, del investigador. Esto es imposible, es una imposibilidad. Es una manera de uno no querer asumir su responsabilidad, y eso es muy malo. El importante es tener eso como una parte fundamental de nuestra propuesta de reflexión. Y así podemos pensar en una enorme cantidad de ejemplos en este área. Y ahí podemos pensar por qué la complejidad es una perspectiva tan importante, tanto para la genómica cuanto para la bioética. Porque la complejidad permite esas reflexiones de una manera que trae una posibilidad de crear algo nuevo. La interacción de factores, las propiedades emergentes que surgen y que ahí se aclaran, se quedan más evidentes de lo que eran cuando estaban una propuesta aislada de otra. La interacción de esos elementos, la posibilidad de tener un diálogo efectivo entre personas que trabajan en bioética, personas que trabajan en genómica, las poblaciones que están envolvidas en eso, trae un discurso mucho más rico, un discurso que tiene mucho más posibilidades de pensar salidas que sean mucho mejores desde el punto de vista científico, social, personal y por ahí afuera. La complejidad permite que tenemos estas reflexiones de genómica y de bioética sin predominio de una sobre la otra. Estamos todos en la misma plataforma de pensamiento. No es uno que dice que esto es el mejor o el peor. No, vamos a crear, vamos a construir un referencial de adecuación. No vamos más a discutir el correcto, el cierto, no, vamos a discutir lo que es el adecuado. Es una ética que hay que pensar todo el conjunto de las circunstancias y en eso estamos todos. Y es por ahí que tenemos una visión que va a ser una propuesta muy, muy clara de cómo el todo y la parte se van a compartir, van a dialogar y van a, por esa combinación, traer novedades que son importantes para que nosotros podamos dar respuestas a los problemas que nos son planteados. Y esta es la propuesta más importante que la bioética tiene ahora. Es cómo hacer un diálogo efectivo y no ser solamente una reflexión que queda ahí, que es muy interesante, pero ella tiene que estar ahí junto con los científicos, junto con la sociedad, junto con los pacientes en los sistemas de la salud, para pensar eso en conjunto y andando y caminando en conjunto con todas estas fuerzas. Básicamente era eso que yo quería presentar como una provocación para ustedes. Y estoy aquí para poder, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, para después seguirnos con la charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Goldín. Realmente ha sido muy esclarecedor todo este panorama tan amplio que nos has dado de las diversas perspectivas en relación a estos dos temas, que sin duda necesitan muchos puentes para poder dar una respuesta
como tú dijiste, no es la adecuada, no es ni la mejor ni la peor de ninguno de los dos lados, y creo que justamente la genética y la genómica y la bioética tienen que empezar a transitarse desde esa nueva perspectiva. Realmente nos has ilustrado mucho, nos queda un camino enorme por recorrer. Ahora, si querés, lo que vamos a hacer es, tenemos una pregunta puntual para hacerte. Nos dice Andrés Brandolini, la pregunta de él es la siguiente: una de las principales nuevas perspectivas bioéticas insoslayable al momento de encarar cuestiones genómicas es la del transhumanismo o posthumanismo. ¿Qué opinión le merece este marco filosófico? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante. Esta cuestión del transhumanismo y del posthumanismo, que son distintas cosas, no son la misma, mucha gente las usa como si fueran la misma. Son cuestiones que para mí tienen un problema básico por detrás, que es una manera de ultrapasar el humano y negar el humano. Es una manera de querer no discutir los impactos en nosotros, pero para pensar después de nosotros. Estas escuelas que están haciendo eso son escuelas que tienen muchas cuestiones por resolver. Ellas tienen muchas cosas para aclarar el pensamiento de eso. Y eso es una cuestión que está ya en una serie de generaciones de discusiones sobre transhumanismo y poshumanismo. Y ahora tenemos una serie de cuestiones para discutir en eso. Y me parece que es la misma cosa si vamos a pensar. La manera de reflexionar en todo eso es siempre utilizar esos referenciales de la ética para poder pensar en eso. Cuando se piensa en esta cuestión de transhumanismo, de poshumanismo, es una manera de como que ultrapasar la necesidad de pensar en nosotros. Es una propuesta que tiene mucho del pensamiento de Nietzsche, cuando Nietzsche hablaba del além del humano, cuando se ultrapasa el humano. Y es la misma distinción que hay por ahí. Son nuevas maneras de discutir las mismas cosas, si podemos pensar así. Pero es una discusión que podríamos, para entrar en eso, tenemos que tener mucho más tiempo para aclarar las distinciones y eso. Mariela, yo puedo mandar, si quieren, un texto sobre esto que hablé para compartir, que es una cosa muy, muy rápida que hablé, y eso tenemos textos que pueden servir de alguna manera para aclarar algunas de las cosas que quedaron por ahí por el camino. Perfecto, me parece perfecto. Sería un muy buen aporte, profesor. Otra consulta que tenemos, otra pregunta es de Graciela Moya, que dice: ¿esta perspectiva de la bioética puede llevar a respuestas relativistas si no se conoce completamente la dignidad de la persona humana? La propuesta es importante tener en cuenta que hay una distinción entre la ética de situación y la ética relativista. La ética relativista es una manera de intentar acomodar situaciones. La ética de situaciones, al revés, es entrar en la situación, mirar a todas las perspectivas de las circunstancias que están ahí y pensar cómo es en la realidad esas cuestiones. Y por eso que la bioética no es una ética aplicada. Por eso que la bioética es un campo interdisciplinario para pensar en eso. Porque ella no tiene que tener estas cadenas que, si fuera una ética aplicada, teníamos que tener. Y esta parte de ética relativista es una cosa que está muy, muy presente hoy día, si fueran a pensar. Muchas de las reflexiones que andan por ahí relativizan mucho las cosas, pero no es así que se piensa en eso. Esa propuesta que hacemos acá en nuestro grupo, de la que llamamos de bioética compleja,
que tienen algunos grupos de Europa que están trabajando de la misma forma con el nombre de bioética integrativa, es una manera de pensar, de ampliar la perspectiva de reflexionar sobre eso. Alguien, me gusta, no tenemos más preguntas, sé que tú estás un poquito, hay otra, mira, vamos a hacer esta otra pregunta, yo quiero hacerte otra pregunta y ya después quedamos liberados y así te vas a hacerlo como habíamos combinado. ¿Te parece, José? Perfecto. Acá la pregunta es, María Dora Jazmín consulta, respecto a la selección de embriones preimplantación, ¿cuál sería el límite ético de la selección? Ya que algunos pacientes no desean conformarse con seleccionar el embrión no afectado con la variante, dice aptogénica, pero supongo que la variante adecuada o algo así. De la selección de embriones humanos, ¿qué opinión te merece el tema? Es muy difícil hablar así de forma tan amplia de este tema. La selección de embriones tiene una reflexión bioética muy grande por detrás, que pasa desde una propuesta de que esto es una eugenia para... en español se dice eugenia o eugenesia, y podemos ir hasta una cosa de que es una propuesta sanitaria para quedar eso de una forma más aclarada. Esa interfaz que hubo entre genómica, entre genética y reproducción asistida, la reproducción médicamente asistida, tuvo muchísimos problemas. Esto es uno de ellos. Pero me parece que cuando tenemos cuestiones que son asociadas a la selección de embriones por cuestiones de salud, es una cosa que se puede pensar mucho mejor do que cuando son cuestiones básicas que son envasadas solamente en intereses y deseos de las familias. Y eso es una cosa muy hecha en todo el mundo. Queremos seleccionar un embrión por una cuestión o por otra, pero hay que pensar que las personas pueden querer seleccionar al revés también, que ya tuvimos muchas discusiones en este área. Cuando las personas que querían, por problemas auditivos, tener hijos con el mismo problema. Y las personas siempre pensaban en querer los embriones que no tenían el problema y ellos querían con el problema. Y ahí la discusión fue hecha al revés. Es un tema muy importante. Este era un tema que podíamos pensar hacer una charla específica para discutir los límites de esta selección. Es una cosa muy importante. Estoy totalmente de acuerdo, creo que en realidad cada uno de los temas que tú tocaste se pueden extenderse en forma muy importante, pero este tema hoy por hoy con la reproducción asistida y con el avance tecnológico que en realidad nos permite una acción quizás más concreta y que tiempo atrás quizás era impensable, creo que seguramente lo vamos a tener en cuenta desde la Red Latinoamericana de Genética Humana para profundizar en este tema. Y finalmente me gustaría que hicieras como una síntesis en relación a este punto que mencionaste sobre la corresponsabilidad y generar puentes entre, digamos, los que se dedican a la bioética y desde el lado de la ciencia, ¿cómo podríamos generar en el año 2022, con toda la experiencia que hubo de la pandemia, y con todo ese desarrollo tecnológico desde todos los puntos de vista, cómo podríamos hacer para generar espacios realmente que nos permitan construir, ¿verdad?, una realidad mejor? Mariana, me parece que la bioética tiene que estar junto adentro de los laboratorios. Los científicos, los investigadores tienen que tener una proximidad con la bioética, y la bioética tiene que salir de sus locales e ir para las instituciones de investigación, ir para dentro de los hospitales, para dentro de la universidad, y pensar estas cosas desde los estudios iniciales de la facultad. No es una cosa que se hace un seminario
una ponencia y ahí está. No, esto tiene que ser una cosa de día a día. Tenemos que poner eso como una discusión permanente en nuestras instituciones y tenemos que pensar que los científicos, que los alumnos, que los profesionales de salud no tienen que mirar así para la bioética como una cosa ajena a ellos. No, tenemos que traer eso como una característica más para pensar cómo es un profesional de salud que también crea que la bioética está ahí como una característica de la toma de decisiones. El investigador, los comités de ética tienen que tener esta perspectiva también. Me parece que el más importante es construir puentes, estar ahí en conjunto, y así como estamos haciendo hoy, me parece que es la mejor manera, estar la bioética junto con científicos, con personas que trabajan en un área, y no es una cosa de la bioética discutir entre la bioética simplemente, no, tenemos que ir para ahí para discutir con ustedes todas estas distintas maneras de pensar. Mariela, muchas gracias. Fue una invitación que me dejó con mucho honor. Bueno, realmente quedamos así muy, muy encantados. Esto nos va a dejar, va a ser como una semilla para poder seguir avanzando sin duda, y creo que estamos en el momento justo para construir esos puentes y poder avanzar, porque al final lo que queremos, ¿qué es? Es el bienestar humano, ¿verdad? Ese es el objetivo final, y quien hacemos medicina es el bienestar de nuestros pacientes, nuestra familia y la sociedad. O sea que ese puede ser nuestro aporte, y te agradecemos mucho, y bueno, de verdad, y sabemos la situación que estás, así que quedás liberado. Seguimos en contacto, y las preguntas que pueden aparecer te las vamos a hacer llegar, y tú nos haces llegar ese documento que nos dijiste, ¿sí? ¿Te Chao, parece muchas bien? gracias. Muchas gracias, doctor Boldín. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, entonces ahora dejamos al doctor Julio, que va a presentar al doctor Hugo Naya, que es el local, diríamos así, y podemos seguir avanzando en esta discusión tan importante que es de genómica, genética y bioética humana. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer presentar a Hugo. Compartimos la Facultad de Ciencias, algunas clases. Hugo es el responsable, director de la unidad está bien dicho, la unidad de genómica del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, es un excelente investigador en el área de la genómica humana, y bueno, nos va a hacer una presentación sobre un trabajo que tiene que ver con los genomas uruguayos, vinculado a enfermedades, pero también con un punto de vista antropológico, que tiene que ver con el origen de la población uruguaya, o con la naturaleza híbrida de la población uruguaya y sus impactos, sus vinculaciones bioéticas. Bueno, te dejo a ti, Hugo, que vas a decir las cosas importantes. Hola, gracias Mariela por la invitación, gracias Julio, sí, realmente un placer, los conozco desde hace mucho tiempo ambos. No sé si quieren que comparta una presentación o prefieren que hable así. Tengo una pequeña presentación. Como te quede mejor, Perfecto. como te quede mejor a vos. Capaz que probamos con la presentación, digamos, ¿no? Bien. No sé si se puede ver, ¿sí? Sí. Perfecto. Perfecto, vamos a ver si digamos, si se decide. A ver, ahí va. Perfecto. Está. Bueno, digamos, antes que nada, digamos, presentándome yo mismo, yo estoy del lado, digamos, en este diálogo de bioética, digamos, entre los bioéticos y los investigadores, yo estoy del otro lado, que el profesor Golding, ¿no? O sea, yo claramente llego a esto por los problemas, más que por dedicarme a la bioética, ¿no? Entonces, digamos, el origen un poco para nosotros de todo esto fue
cuando decidimos armar un proyecto que se llama Urugenomes, digamos, para generar capacidades en Uruguay, digamos, de lo que hace a genómica médica y genómica humana en particular. Urugenomes es un proyecto colaborativo donde participó el Instituto Pasteur de alguna manera como coordinador del proyecto, pero también la Universidad de la República, y después nuestra contraparte en Corea, que fue la Universidad Nacional de Seúl, y la empresa Macrogen, y el proyecto fue financiado por el BID. Y bueno, y mi descargo acerca de esta presentación es que en realidad las opiniones expresadas en esta presentación son completamente mías, digamos, y nadie más, digamos, se hace responsable de lo que voy a decir, sobre todo porque creo que voy a generar cierta polémica con algunas de las cosas que digo. Decíamos, el objetivo del proyecto fue crear capacidades a nivel nacional en lo que tiene que ver con el análisis de genomas humanos. Esencialmente, digamos, crear capacidades, digamos, no solamente la parte física, digamos que Uruguay en realidad no accede a equipamiento, digamos, de secuenciación genómica porque no tiene mucho sentido, por lo menos en lo que hace secuenciación genómica en humanos, donde los costos son realmente altos y nuestra población es muy pequeñita, sino generar capacidades en lo que hace a investigadores, ¿no? Entonces, bueno, la idea era formar un núcleo de 10 investigadores muy bien formados en genómica humana, después generar la capacitación de 50 investigadores y médicos a través de cursos internacionales que se realizaron en Uruguay, digamos, con la venida de docentes de Corea, de Estados Unidos y varios lugares, y asistentes de toda la región, y incluso de África y de Francia. En lo que hacía el proyecto de investigación que estaba en Urugenomes, el mismo tenía 3 fases. La primera, que era una fase de antropología biológica, digamos, con descendientes de charrúas, que de alguna manera sería la tribu, digamos, nacional. Es una caricatura, claramente, ¿no? Y afros, digamos, para ello íbamos a dedicamos 20 genomas. La fase 2, que involucraba la genómica de poblaciones en la población general, y a la cual le dedicamos 30 genomas, y después una tercera fase de medicina genómica, donde hicimos 30 genomas más 40 genomas mitocondriales. Y finalmente, una de las cosas que resultaba importante en este proyecto para el BID, que fue quien hizo la contribución económica más importante, era la creación de una o más startups en medicina genómica o o en genómica humana. Cuando nosotros llegamos cuando nos aprobaron el proyecto finalmente, digamos, la financiación del proyecto, nosotros teníamos un background bastante importante en genómica de procariotas, o sea, conocíamos, digamos, cómo trabajar algo con genomas humanos y incluso de animales domésticos, pero nuestra formación básica en el genomas de procariotas, donde los aspectos éticos son bastante reducidos. Entonces, digamos, esta es una pequeña lista de los problemas con los que nos encontramos. Uno de ellos era la inexistencia de experiencia previa en genómica humana y en cómo tratar los aspectos éticos del lado de los investigadores, ¿sí? Al mismo tiempo, la inexistencia de comités de ética en temas de genómica humana y falta de integrantes con experiencia y formación acorde. Esto, digamos, era nuestra contraparte que también faltaba, ¿no? La aprobación del primer proyecto, digamos, como resultado de esta falta de conocimientos de lo que hacía a las implicancias de genómica humana de ambos lados, llevó más de un año, digamos, desde que presentamos la primera versión, y incluyó intercambios frecuentes entre investigadores y los miembros del comité, o sea, diversas versiones que íbamos intercambiando. Al mismo tiempo, digamos, experimentamos, por ejemplo, con producto de la inexperiencia de ambos lados, intentos de injerencia del comité de ética en aspectos científicos del proyecto, por ejemplo, digamos, que descendientes de qué tribu secuenciar, digamos, porque había opiniones de historiadores dentro del comité de ética de que otras tribus eran más importantes para el desarrollo nacional, o sea, algo que escapa completamente a los aspectos científicos, ¿no? Después, bueno, dificultad de parte del comité de imaginar las implicancias de los datos genómicos, o sea, muchos miembros del comité de ética tenían formación médica, digamos, que en general no suele abundar mucho en los aspectos genómicos, o eran, digamos, directamente de otros palos, como por ejemplo historiadores que no lograban imaginar la trascendencia y la dificultad de estos datos, ¿no? A esto se sumaba la complejidad del proyecto, digamos, que tenía 3 fases diferentes, donde cada una de esas fases tenía consentimientos informados diferentes, y que por lo tanto, digamos, necesitaban discusiones completamente diferentes. Y finalmente, digamos, una cosa que arribó en el camino
fue la dificultad de entender los alcances de la Ley de Protección de Datos Personales que tiene Uruguay y que es relativamente reciente en lo que hace a la investigación. Veamos ahora, digamos, algunos de los problemas, digamos, que decidimos abordar, y veamos también cómo tienen alguna relación con los temas de bioética. El primero que nos planteamos abordar era, digamos, un problema histórico nacional. De acuerdo a la historiografía nacional, digamos, un hito, digamos, en la desaparición de los indígenas en nuestro territorio fue la masacre de Salsipuedes, que ocurrió en 1831. Digamos, recuerden que Uruguay se independiza en 1825 y tiene su primera constitución en 1830. Yo creo que es el primer o el único gobierno en América Latina que decide eliminar el problema indígena, eliminando a los indígenas directamente, o consiguiéndolo, porque creo que en Argentina también hubo algunos intentos parecidos, pero en Uruguay fueron relativamente exitosos, al menos en lo que hace a la disgregación de las tribus que quedaban en el territorio, a la integración forzada y a la aculturación que siguió a esto, en particular durante el inicio del siglo XX, digamos, con las políticas sociales de integración. Uruguay es una nación integrada por gente de muchos orígenes diferentes, esencialmente europeos, pero también de gente que habitaba el territorio antes que nosotros, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, Uruguay siempre manejó de alguna manera en la historia de que nos podíamos considerar el único país de América Latina sin habitantes nativos. Incluso hay algunas canciones que hacen referencia a este tipo de cosas en nuestro acervo cultural, ¿sí? Y nosotros nos planteamos de que la genómica podía venir a dar una mano en entender si realmente esto es así. Por eso, digamos, decidimos secuenciar lo que a través de estudios de antropología social reconocimos como 10 descendientes o posibles descendientes de indígenas, o claramente, digamos, de varias generaciones atrás, porque, digamos, el evento, digamos, de la masacre ocurrió en 1831. Para eso, bueno, seleccionamos un número mayor de individuos y finalmente de ellos elegimos 10 a secuenciar. Y lo que es interesante, digamos, en la grafiquita que se puede ver de las dos, la que está a la izquierda, digamos, es que en todos los individuos hay una proporción relativamente importante de ancestría indígena. Lamentablemente, como no existe ningún charrúa que se pueda secuenciar, digamos, esto es difícil de saber si eran charrúas o no eran charrúas, ¿no? Pero es claro que es una ascendencia indígena importante. Y lo más importante, digamos, de esto es que es tan fuerte el proceso de aculturación que los mismos descendientes de charrúa que se ofrecieron voluntariamente a participar, como se observa en la gráfica a la derecha, digamos, que en color rojo está, digamos, lo que ellos declaraban como ascendencia, digamos, genómica que entendían, digamos, a partir de las generaciones y del ancestro que ubicaban, y en color azul están los puntos del verdadero valor, ¿sí? A partir de los genomas, y claramente aún los descendientes de charrúa, y que son orgullosos descendientes de charrúa, digamos, piensan que tienen mucho menos componente de lo que realmente ocurre. Cuando extendimos este proyecto, digamos, a la fase 2 del proyecto, digamos, que decidimos secuenciar a 30 individuos de la población general, ahora sí, en este caso, sin que conociéramos cuál era la ancestría que declaraban, ¿tá? Digamos, lo que encontramos fue de que en realidad el porcentaje del genoma con componente amerindio era cercano al 20%. ¿Sí? Y esto es en la población general. Pero lo más interesante es que la distancia de Montevideo es la ciudad capital, digamos, jugaba un factor muy importante en la proporción de amerindia, de sangre amerindia que tenían cada uno de los individuos. Y esto, digamos, cualquiera que haya visitado el interior de nuestro país sabe que es así, ¿tá? Porque alcanza a visitar Tacuarembó o Rivera para darse cuenta, digamos, de que los fenotipos son bastante diferentes, pero también se correlaciona con aspectos socioeconómicos, lo que de alguna manera, digamos, trae de vuelta aspectos importantes, digamos, en lo que fue todo el proceso de eliminación del componente indígena en nuestra población. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de reescribir de alguna manera la historia más cerca de lo que realmente ocurrió? Bueno, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece, digamos, diversas formas de reparar el daño que se hizo a las naciones que habitaban el territorio antes de la llegada del europeo.
y Uruguay en particular no ratifica este convenio, ¿sí? Digamos, porque, entre otras cosas, ahora, digamos, sí tenemos una forma de objetivar de alguna manera lo que cada uno puede declarar. En Uruguay hay un problema serio, es que en realidad el resurgimiento del interés en los nativos desarrolló una serie de grupos de individuos que libremente se juntaban y que declaraban de que eran descendientes de charrúas o que se sentían descendientes de charrúa. Digamos, el mayor problema que tenían estos grupos es que muchos de ellos fenotípicamente son claramente europeos, de ojos azules y rubios, lo cual, digamos, llevó a estigmatizar a estos grupos, ¿no? Pero bueno, la genómica de alguna manera nos permite en este momento, digamos, objetivizar claramente lo que tenemos. Entonces, digamos, desde el punto de vista ética, lo pasado, pisado, como es una frase que es muy común en Uruguay, no sé si en el resto de América Latina, diciendo que, bueno, ya pasó, olvidémoslo. Digamos, bueno, nuestra perspectiva es que no. De alguna manera la genómica nunca va a sustituir los aportes de la antropología, la arqueología o la historia, pero de alguna manera también aporta datos objetivos importantes sobre los orígenes, tanto a nivel social como individual. Es decir, los datos genómicos, en nuestro país en particular, permiten sacar el debate de los términos completamente subjetivos en los que la historiografía oficial los colocó. Digamos, siempre quedó como que era un tema, bueno, debatible, que había distintas perspectivas, pero no pasó de eso, ¿no? O sea, ahora claramente podemos identificar de que la sangre indígena sigue en nuestra población y que juega un papel muy importante. Y bueno, si bien la pertenencia a cualquier categoría étnica es mucho más compleja que la genética, al menos la genética permite a pensar en un posible mecanismo de reparación del daño, digamos, porque como veíamos hay una correlación entre desarrollo socioeconómico y componente indígena, y bueno, esto de alguna manera nos permitiría empezar a pensar formas de reparar ese daño. Pasemos ahora entonces a la segunda parte, digamos, que es la que seguramente atrajo a la mayor cantidad de gente, que es el tema de enfermedades raras. Digamos, las mismas, bueno, son raras, pero no tan raras como dice el título de esto. De acuerdo al reglamento de la Unión Europea, digamos, se define como enfermedad rara aquella que afecta a una persona menos de cada 2.000 individuos en la población europea. En Estados Unidos se define de una forma diferente, pero que es más o menos equivalente. Se define como aquella que afecta a menos de 200.000 personas. Y bueno, y son claramente, digamos, enfermedades difíciles de encontrar en cuanto a que hay muy pocos individuos de cada una de ellas, pero según, digamos, los institutos nacionales de salud, y es un poco un consenso internacional, existen más de 7.000 enfermedades raras que afectan a entre 25 y 30 millones de individuos solamente en Estados Unidos, lo que equivale a 1 de cada 10 estadounidenses. ¿Sí? Las enfermedades raras, digamos, tienen otra característica, digamos, que es lo que se conoce como odisea diagnóstica. El gran número de enfermedades raras y lo infrecuente de cada una de ellas hace que el diagnóstico sea complejo y que requiera de equipos multidisciplinarios, lo que lamentablemente en nuestro país, y creo que en el resto de América Latina no estamos muy lejos, digamos, el sistema médico no está acostumbrado a trabajar inicialmente. Entonces, digamos, el paciente va a un médico, digamos, que no consigue diagnosticarlo, le manda una serie de estudios, no consigue diagnosticarlos, lo deriva a otro especialista en lo que él intuye que es la línea que es principal, que también sigue el mismo procedimiento y usualmente no tiene éxito. Normalmente los pacientes andan en el sistema médico entre 5 y 8 años en esta odisea diagnóstica. Con un poco de suerte, si el paciente sigue vivo para ese entonces, cosa que no es una broma, porque en realidad muchas de estas enfermedades se desarrollan en la infancia temprana, y, digamos, y las consecuencias son bastante graves en muy poco tiempo. Digamos, si está vivo todavía, bueno, y tiene éxito, se consigue un diagnóstico basado en evidencia clínica. Pero como en general no existen tratamientos específicos para la mayor parte de las enfermedades raras, el paciente vuelve de alguna manera a foja cero, y ahora tiene un diagnóstico clínico, pero no tiene cómo encararlo. En el caso, por otro lado, de que el paciente consiga acceder a un diagnóstico molecular, con un poco de suerte se puede comprender las bases moleculares de la patología y buscar drogas, en algunos casos aprobadas para otras enfermedades, que pueden ser de utilidad en el tratamiento, o aún acceder a ensayos clínicos de nuevas drogas. Digamos que eso es una cosa que en nuestra experiencia está empezando a ocurrir bastante más frecuente. ¿Qué tiene que ver esto con la secuenciación masiva y cuál fue el cambio mayor? Bueno, que las enfermedades raras, digamos,
presentan un problema muy importante para el diagnóstico molecular, ya que además del escaso número de casos de cada enfermedad, en general se trata en muchos casos, pese a la misma etiqueta desde el punto de vista clínico, se trata de diferentes enfermedades a nivel molecular. Y esto genera dificultades en los estudios previos de causas, y en general, digamos, es necesario ir a ese diagnóstico molecular paciente a paciente para entender realmente qué es lo que está pasando. Y bueno, y las tecnologías de secuenciación masiva, digamos, claramente tienen un macheo perfecto con esto, porque bueno, permiten la secuenciación del genoma completo en muy poco tiempo. Digamos, este inserto que está a la derecha, digamos, marca el récord mundial que se obtuvo este año en la secuenciación más rápida de un genoma humano, que se alcanzó en 5 horas y 2 minutos, utilizando la tecnología de Oxford Nanopore. Y bueno, el diagnóstico completo demoró 7 horas, digamos, lo que claramente es impresionante, digamos, y permite visualizar un poco las perspectivas de estas tecnologías, ¿no? No quiero entrar en detalles particulares, digamos, de casos que hemos diagnosticado, y, digamos, simplemente muestro que en esta transparencia un problema de ese tipo, y que fue el primero que resolvimos, y que de alguna manera para nosotros fue un quiebre. Lo resolvimos a través de la secuenciación de genoma mitocondrial, una niña de 2 años, digamos, con problemas de motilidad, que a los 2 años y medio ya no caminaba sola, y con consecuencias neurológicas progresivas y severas, ¿no? Y bueno, digamos, de alguna manera la etiqueta era de Lake Disease, la que podía ser, de acuerdo a nuestro genetista y bueno, las conversaciones que tuvimos. Y bueno, y afortunadamente, digamos, la idea, digamos, logramos identificar, desafortunadamente para la paciente, pero digo, afortunadamente para la idea de que esto podía ser importante, logramos identificar a través también de secuenciación y estudio de segregación, una variante a nivel mitocondrial, y bueno, después hicimos estudios de confirmación de diferentes tipos bioquímicos, etcétera, y bueno, confirmamos que esta variante, si bien esto no tiene una cura, digamos, al menos permitió ajustar tratamientos de manera de reducir el impacto que tiene la paciente. Otros estudios los realizamos a través de secuenciación del genoma completo, digamos, y también, digamos, encontramos cosas muy, muy interesantes, y en algunos casos a través de secuenciación de exoma completo, que es bastante más barato, bastante más fácil de interpretar, y que en muchos casos, digamos, tiene el mismo éxito que la secuenciación de genoma completa. Las tasas diagnósticas del proyecto andan en los resultados esperados a nivel internacional, digamos, con aproximadamente 50% de diagnosticados a través de genoma completo, 50% de diagnosticados a través del genoma mitocondrial, y aproximadamente un 40% a nivel de los exomas, ¿sí? Ahora, digamos, voy a plantear algunos de los problemas que nos enfrentamos como investigadores cuando entramos en la tercera fase de este proyecto. Pese a que la información para el participante, los consentimientos informados, incluye información, digamos, sobre la posibilidad de que los resultados sean publicados en bases de datos internacionales abiertas y que se comparta la información con otros investigadores, estos son 3 de los casos de muchos que nos encontramos con algún problema. En el primer caso, digamos, variante nueva en gen conocido, los padres no querían publicar porque Aqui, no primeiro caso, os pais não queriam publicar uma variante nova, os médicos tratantes não conseguiram comunicar o que tinham que publicar. Con los padres, y luego de discutir con ellos enseguida dieron consentimiento para publicar. El segundo caso también, caso con variantes nuevas en gen conocido, y después del diagnóstico molecular, los padres no quieren publicar los resultados, médico genetista no consiguió tampoco, digamos, convencerlos, digamos, de lo que implicaba, y se mantiene en la posición de no publicar los resultados. Y finalmente el tercer caso, digamos, caso con variante nueva, gen conocido, padres no querían publicar porque discrepaban con el diagnóstico clínico y lo que implicaba, digamos, desde el punto de vista de alguna manera de etiquetar al paciente definitivamente, digamos, pero luego de conversar con el médico genetista, Mas logo depois de conversar com o médico, publicar, aunque con reserva sobre la etiqueta clínica. Y entonces voy a entrar en la última parte de esto con lo que le llamo la cadena de solidaridad. En la actualidad, gran parte del éxito en diagnosticar correctamente y esencialmente en forma rápida una variante reside en que previamente la variante tenga reportes consistentes de patogenicidad. A la derecha tenemos, digamos, el número de variantes que están actualmente en ClinVar, ¿sí? Si bien las guías de diagnóstico, digamos, tanto de ACMG o Sherlock permiten en muchos casos realizar un diagnóstico de novo,
la confirmación suele ser engorrosa, costosa y con demoras sustanciales, digamos, y esas demoras sustanciales muchas veces no tenemos el tiempo para usarlas, ya que en las enfermedades raras en neonatos el tiempo es vital. Entonces, digamos, la pregunta que nos podemos hacer es compartir o no compartir la información, digamos, del diagnóstico a nivel molecular que yo tengo o mi hijo tiene. Compartir información obviamente podría tener sus riesgos. Después de diagnosticado, la tentación es de no compartir los hallazgos. Pero de alguna manera debemos preguntarnos si esto es honesto, ¿tá? Y otra alternativa sería, lo correcto es hacerse antes la pregunta, antes de ser diagnosticado. Y entonces, digamos, de alguna manera la cadena esa de solidaridad la representamos acá, digamos, y la pregunta que nos hacemos es ¿quién soy yo? Yo soy un donante de información, como podría ser del primero de los individuos acá, un donante que no obtiene ninguna ventaja, o soy el del medio, ¿tá? Que ha recibido, digamos, ayuda de otros donantes de información en el diagnóstico de mi caso, pero que también yo aporto la misma, ¿tá? O directamente soy el tercero que decide hacer un corte en la cadena de solidaridad del diagnóstico y acepta, digamos, de alguna manera, digamos, en este caso, digamos, acepta el del medio recibir información, pero él no comparte su propia información. Y entonces, para cerrar, hago algunas reflexiones finales de los temas que nosotros nos hemos encontrado. Las enfermedades raras son idiosincráticas, o sea, cada una tiene demasiadas peculiaridades y su evolución depende, entre otras muchas cosas, de la configuración genómica particular. Actualmente el diagnóstico es muy dependiente de la existencia de evidencia previa, tanto a nivel de la variante específica, como a veces del gen, región o vías afectadas. Digamos, y esto se junta, estas dos cosas, con que el derecho de los pacientes a que no se hagan públicos los resultados. Entonces la pregunta es cómo aseguramos, de alguna manera, de que se mantenga la cadena solidaria para el diagnóstico. Por otra parte, un problema que nosotros hemos detectado, digamos, al menos en nuestro país y en nuestra muy modesta experiencia, es la falta de conocimientos en genómica por parte de los médicos, lo que dificulta el uso temprano de la herramienta. O sea, en muchos casos, digamos, no proponen de alternativas genómicas en momentos tempranos de la odisea diagnóstica, porque no entienden, digamos, cómo interpretar los resultados. Y entonces la pregunta que uno se podría hacer desde el punto de vista de los derechos humanos es si estamos realmente brindando la mejor medicina que pueden tener los pacientes, dado que tenemos las condiciones como para hacer un apoyo mucho mejor en el diagnóstico. Una cosa que nos sorprendió en algunos casos y que habla también de temas a trabajar a futuro, es el caso en que los comités de ética de hospital con el que estábamos colaborando y presentando proyectos, digamos, se planteaban, digamos, como una de las dificultades mayores de la medicina genómica era qué pasaba si el diagnóstico previo, digamos, de un médico clínico sin evidencia genómica se mostraba equivocado a la luz de la evidencia genómica. Claramente esto habla de la falta de comunicación entre dos perspectivas, la perspectiva médica y la perspectiva del investigador en genómica, y que claramente debe atenderse también a la luz de la bioética. Después, digamos, una pregunta, digamos, que nos parece extremadamente relevante es si los pacientes entienden realmente los consentimientos informados. Digamos, ¿cómo los hacemos más accesibles para que al mismo tiempo se entienda la complejidad del tema y la imposibilidad de prever todas las consecuencias y que los pacientes mantengan el espíritu solidario del que se benefician? Eso es una pregunta que nos ha surgido. ¿Cómo recompensamos el tiempo de los investigadores y los recursos económicos invertidos si el sistema científico se basa actualmente en número y cantidad de publicaciones? O sea, nosotros como investigadores invertimos muchísimo tiempo y dinero en muchos casos en estos proyectos que son de investigación, porque no es el sistema diagnóstico, y cuando los pacientes deciden no publicar, digamos, es una vía cerrada, digamos, y es algo que realmente preocupa a los investigadores, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema, digamos, de la ley de protección de datos nos trae rápidamente al recuerdo, digamos, la importancia de considerar el resguardo de los pacientes, ¿tá? Y en los datos genómicos, digamos, esto es clarísimamente mucho más complejo de lo que ocurre con datos típicos, porque, digamos, como demostró el caso de la secuenciación del genoma de Watson, digamos, aún la gente que tiene mucho conocimiento de genómica puede caer rápidamente en trampas pensando de que consigue proteger los datos de una manera relativamente sencilla, y después la realidad a futuro le demuestra de que estaba claramente equivocado y que los datos en realidad revelan mucho más de lo que la persona pensaba.
¿no? Entonces lo dejo por acá y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Muy, muy interesante. No sé si no hay preguntas, yo tengo una que tiene que ver, más allá de con todos los datos generados en los proyectos de secuenciación. Más allá de la cadena de solidaridad y de compartir los diagnósticos, digamos, cuando haces una secuenciación genómica, tenés muchísimos más datos, además de la mutación patológica, digamos, ¿no? Y en algunos casos no encontrás ninguna mutación que pueda explicar ese fenotipo. Encontrás muchas posibles mutaciones sospechosas, ¿sí? ¿Cómo se necesita mucha formación tanto para el investigador como para los médicos para poder transmitir eso de forma adecuada a los pacientes? ¿Y qué hacemos con todos esos datos, digamos? Porque, como decís vos, en el 50% de los casos no se llega a un diagnóstico. No sé una reflexión, o qué hacemos con eso. Necesitamos más formación para todos. Sí, a ver, tiene mucho que ver con la cadena de solidaridad, ¿no? Digamos, porque el conocimiento en genómica, o sea, el genoma, digamos, es enorme, digamos, y las relaciones son extremadamente complejas, ¿no? Entonces, aún con las reglas de ASMG o, digamos, o cosas más evolucionadas, que son reglas para permitir clasificar de alguna manera las variantes, digamos, en general, hay un número enorme que caen en significado incierto, ¿no? Porque en realidad no tenemos evidencia, y la ruptura de esa categoría de significado incierto depende en gran medida del aporte, digamos, de variantes, o sea, de reportes que sean confirmatorios de patogenicidad o de benignidad. Entonces, claramente, digamos, esto es una construcción colectiva, y sí, no solamente precisamos todos más formación, sino que es un campo que está en pleno desarrollo, ¿sí? Y digamos, eso es algo, digamos, de que indudablemente nos vamos a ir equivocando. Un tema que está abierto es la reinterpretación de los datos, pasado un tiempo, frente a las nuevas evidencias, ¿sí? Porque, digamos, o sea, hoy por hoy interpretamos los datos a lo mejor que sabemos, pero en 5 años en genómica humana es un cambio impresionante. Entonces, 5 años después podemos volver a reinterpretar estos datos y ver, digamos, si mantenemos las cosas que dijimos o en qué tasa nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, claramente es algo abierto y complejo, pero que no debería marcarnos un inmovilismo. Deberíamos de alguna manera aceptar con humildad que nuestros diagnósticos son, digamos, claramente, en muchos casos son circunstanciales, o sugerimos una posible línea de acción, ¿tá? En el caso que yo mostraba, por ejemplo, de enfermedades mitocondriales, ¿no? Nosotros diagnosticamos y estábamos convencidos solamente con el diagnóstico genómico de que esa era la causante. Pero después de eso hicimos toda una validación, digamos, hicimos una validación por otros métodos, digamos, ¿sí? Bioquímico, digamos, de crecimiento de cultivo celular, una cantidad de cosas, ¿tá? Y ahí pudimos afirmarnos un poco más en que pensábamos de que era la variante, digamos, que era causal de esta enfermedad. Tiempo después se hizo el exoma en otro lugar, digamos, la paciente, y los investigadores de otro lugar sugirieron que era una variante a nivel exómico, a nivel del exoma y no del genoma mitocondrial, ¿sí? Lo cual nos generó muchísima duda, muchísima aprehensión, ¿no? Bueno, finalmente, digamos, pudimos confirmar de que eso que ellos sugerían no era claramente, ¿tá? Y la nuestra sigue estando como la principal candidata, pero digamos, eso no quiere decir que estemos acertados, digamos, es lo mejor que podemos hacer en este momento. Tenés otra pregunta de Graciela Moya, que plantea la intención de publicar los resultados formaba parte del proyecto inicial, porque la opción de publicar los datos nos informó antes de consentir participar en el proyecto. Sí, formaba parte, digamos, y fueron informados al respecto, ¿no? Lo que de cualquier manera, digamos, una cosa es firmar un consentimiento informado y estar de acuerdo antes, y después está el respeto a la dignidad humana y el respeto a la decisión, digamos, de los padres frente a la nueva evidencia, porque una cosa es firmar un consentimiento, como decíamos ahí,
mucha gente no sabe lo que es publicar. Uno, porque es investigador, se avive acá adentro, digamos, con el hocico metido todo el día dentro de estas cosas, y el publicar nos nace como una cosa indispensable. Pero para la gente de afuera, digamos, el publicar, digamos, o el colocar los datos en una base de datos, muchas veces no significa demasiada cosa, ¿no? Cuando tienen el diagnóstico concreto de su hijo, ¿tá? Y de las implicancias que tiene, porque es una enfermedad grave, digamos que no tiene cura, etcétera, a la gente rebobina y empieza a pensar otra cantidad de cosas, y bueno, y está en su derecho, me parece, de alguna manera, y hay que respetar, digamos, esa situación de vulnerabilidad que marcaba Golding, ¿sí? Digamos que es fundamental, ¿no? Y entonces, digamos, más allá de que uno podría legalmente ir a los papeles y decir, vos pusiste acá la firma de que esto se podía, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista humano, digamos, claramente me parece que es mucho más importante intentar explicar y convencer y respetar, digamos, de cualquier manera la última decisión de los padres, que forzar las cosas hacia un nivel que no lleva a mucha cosa. Bueno, acá tenés varias preguntas. Más hubo. Débora Kesselman dice, ¿en tu opinión sería positivo y viable tener personal especializado en consentimiento informado, independiente, por ejemplo, trabajador social, psicólogo, pero que integre el equipo de investigación y médico? Totalmente, totalmente. Yo creo que los aportes multidisciplinarios o interdisciplinarios o aún transdisciplinarios son fundamentales, ¿no? O sea, nosotros claramente llegamos a esto, digamos, de la peor forma posible. O sea, llegamos encontrándonos con los problemas, ¿no? O sea, uno como investigador, digamos, y con cierta mente altruista que todos tenemos, digo, piensa, bueno, la genómica viene bárbaro para esto, ¿no? O sea, sería fundamental para solucionar el problema de un montón de gente en ese sentido. Ahora, claramente nos falta formación en una cantidad de áreas que nunca vamos a tener, porque o sea, no nos podemos dedicar a todas las cosas. Entonces, los equipos multidisciplinarios son fundamentales. Mismo incluso para explicarle a los investigadores, porque los investigadores muchas veces tienen aprensión de por qué las cosas se demoran, por qué, digamos, me complican la vida, por qué digamos, no me dejan hacer las cosas que son tan triviales y no voy a embromar a nadie, ¿sí? Y vemos mucho más las cosas como una serie de obstáculos que nos van poniendo en el camino, que ya se suman a los de la financiación, que se suman a la falta de equipamiento, digamos, que se suman a la dificultad de dialogar con los médicos, digamos, toda una cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que es un aporte importantísimo, sí. Y también te preguntan si la bioética te ha dado algunos aportes, porque llegaste desde el otro lado, digamos. Claramente, ¿no? Claramente, claramente. O sea, de alguna manera siempre me interesaron, digamos, los aspectos, digamos, pero como una persona más de la humanidad. O sea, nunca me dediqué, digamos, pero esto me ha enriquecido muchísimo en una cantidad de aspectos, digamos, como este que estábamos hablando, de que más allá de lo legal o más allá de lo que uno considera que contribuye a toda la humanidad o no, digamos, es lo mismo que, o sea, uno podría pensar que tiene algo que ver, por ejemplo, un caso mucho más sencillo es con la donación de órganos. Alguien que no es donador de órganos, digamos, ¿es ético que reciba órganos? Digamos, ¿sí? Digamos, es una pregunta muy sencilla, digamos, pero bueno, digo, ¿por qué no? Digamos, somos la humanidad y el altruismo no implica que el resto haga exactamente, el altruismo como humanidad no implica que cada uno del resto de los seres humanos haga exactamente lo más altruista para la población. O sea, eso es un juego de estrategia clásico, pero bueno, digamos, tenemos que jugar con eso de alguna manera. Tengo otra pregunta. Desde el punto de vista desde la seguridad bioinformática y desde la genómica, ¿no? Porque ya se están usando los datos genómicos desde el punto de vista policial y forense. ¿Cómo el resguardo de los datos genómicos para que no sean usados ya sea por el Estado o otros organismos? ¿Cómo se debería avanzar en ese sentido? Pensando en un Estado policial, bueno. Sí, no hace falta pensar en un Estado policial, ¿no? Sí. Es famoso el caso, digamos, a partir de lo que la gente manda a compañías, digamos, que tienen que ver con ancestría, ¿no? Digamos, o sea, claro, presionando a las compañías para que entreguen los datos, digamos, logró resolver un crimen, digamos, y logró acusar a una persona 30 años después, ¿sí? Digamos, y la persona nunca había dado el consentimiento informado y nunca pensó, en realidad ella nunca mandó los datos, en realidad fue
a través de un primo que estaba en una base de datos, digamos, y que, bueno, y lograron vincularlo. Entonces, claramente son aspectos muy complejos y es muy difícil saber. Yo, desde el punto de vista de seguridad informática, lo poco que puedo decir, seguridad informática es, bueno, claramente es un tema que hay que atacar. Existen hoy por hoy tecnologías como blockchain o otra cantidad de cosas que uno podría pensar, digamos, que distribuyen, digamos, distribuyen los datos, digamos, y es muy difícil de atacar desde el punto de vista de acceso a los datos. Pero acá hay que hacer reflexiones bioéticas primero y legales después, ¿no? O sea, lo primero es pensar en términos bioéticos cuál es la utilidad de esos genomas y discutir, digamos, qué es lo razonable. O sea, uno no puede prohibir, por ejemplo, digamos, pensemos en el caso de que exista sesgo en la contratación de personas. Siempre es un tema que dicen, bueno, imagínate que conocen tu genoma bueno, tu genoma dice que tiene una predicción de que vas a tener, digamos, problemas cardíacos a los 50 años, ¿no? Pero el principal sesgo que existe hoy por hoy en el mercado laboral no tiene que ver con eso, tiene que ver, digamos, si sos mujer, tiene que ver si sos viejo, cosa que uno es muy fácil de mirar, digamos, si sos viejo o no sos viejo. Entonces, digamos, el problema, digamos, del genoma está ahí adentro, pero son problemas que hay que atacar primero desde el punto de vista ético en general y legal. Digamos, integra parte de todo eso, me parece. Muy bien. Los cansé. A mí me gustaría hacer un comentario. No vi más preguntas. A ver, Julio, te dije esas, pero creo que no hay más preguntas acá en nuestro chat. ¿Viste alguna pregunta más? Estoy viendo acá. Dice, es un comentario del doctor Tort. Dice, si bien información básica en bioética, el investigador debe formarse en buenas prácticas. ¿No considerarías que sería importante también? Dice Sonia Giorlando. Dice, a mí me gustaría hacer un comentario. No, sí, dale. Sí, Julio, que después... No, nada, que lo que me parece... O sea, dale, Mariela. Decilo. Bueno, que en realidad yo creo que esta charla que estamos teniendo hoy acá, marzo, último día de marzo del 2022, no es por casualidad. Yo creo que estos temas que hoy están en la mesa sobre genética y genómica son muy importantes. La tendencia de todos los países es hacer como Eurogenomes, ¿verdad? Que son 30, o sea, México ahora está también en un plan de hacer genomas mexicanos, Chile también, o sea, esa es la tendencia y eso desde ese lugar no lo podemos parar. Entonces yo creo que este tipo de charla que estamos teniendo, y que de hecho es ahora justamente lo que nosotros estamos trabajando desde la RELAD, ¿verdad? Con la difusión, la capacitación, la sensibilización en estos temas. Hay una necesidad enorme de conocimiento. Y las cosas que tú comentaste, Hugo, que bueno, que aprovecho para felicitarte de tu trabajo, porque realmente somos chiquitos, pero se hace cosa muy buena en Uruguay. Realmente me parece súper importante, y las dificultades que vemos justamente en toda la trayectoria del trabajo muchas veces faltan por falta de formación en genética médica, en bioética. Estos temas tienen que transversalizar y empezar a hablar de esto desde el liceo. O sea, la genética tiene que estar en la gente. Estoy segura que si la población, y hay estudios hechos en otras poblaciones con más conocimiento de genómica, que a veces la aceptación de los estudios es más fácil, porque la gente está más informada. Nuestro país tiene esa dificultad, y nuestro medio científico específicamente, sabemos que tenemos una falta enorme de conocimiento de genética médica. Eso es una realidad en la especialidad médica y en la especialidad no médica. Entonces yo creo que estamos en la hora de empezar a transitar y generar estos puentes de conocimiento. Entonces, nosotros como profesionales nos tenemos que capacitar y tenemos que hacer trascender este conocimiento para explicarles a las familias la importancia. Yo soy muy pro de los movimientos asociativos. Hemos trabajado siempre con el grupo de enfermedades raras, los pacientes y asociaciones de enfermedades raras,
con otros pacientes que tienen defectos congénitos, y ellos muchos están muy interesados en estos temas, o sea, desde el movimiento asociativo están muy interesados en estos temas. De hecho, creo que hay personas del movimiento asociativo que hoy nos están escuchando, porque los invitamos, específicamente de enfermedades raras, y creo que desde ese lugar tenemos una responsabilidad como profesionales, y empezar a generar puentes y trabajar desde ese lugar, o sea, como no es que nadie tenga razón, o sea, nadie tiene la razón, o sea, creo que esto es una construcción, y además los resultados genómicos también nos hacen ver cómo es la realidad, o sea, cuando nosotros hacemos un genoma y tenemos un grupo de variantes de significado incierto, es esa incertidumbre que tenemos que aprender a manejar, y es esa incertidumbre que tenemos que aprender a compartir, y es esa incertidumbre que también tenemos que explicar cómo se resuelve. Y muchas veces se resuelve con eso que tú mencionabas de la solidaridad. Entonces eso, desde ese lugar es que tenemos que trabajar mucho, pero de verdad. Así que yo los invito que esto realmente sea solo como el inicio de una semilla, que empieza a gestar estos temas a nivel de América Latina, y a nivel de una conversación interna nosotros como países. De cualquier manera, pienso que estas temáticas realmente trascienden los países, y tenemos puntos comunes, y dificultades comunes en muchos de los temas, como el diagnóstico de las enfermedades raras, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, y esos son los que tú mencionaste, de la odisea diagnóstica, y de que los pacientes pasan por los diferentes lolólogos hasta que llegan al genetista médico. Y bueno, nosotros desde la RELAB estamos justamente fortaleciendo esa especialidad médica que muchas veces ha quedado invisibilizada, y que es la hora de que salga a la luz, porque nos hemos formado en esto y tenemos mucho para aportar en la interdisciplina. O sea, sin duda que el tema es la interdisciplina, y cada uno desde su lugar tiene que hacer necesariamente sus aportes. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Porque el Pepe está escribiendo, Sí. lo conocemos todos, digamos. Sí. El profesor Tort, digamos, viste que no te dije negrito, no te dije, por la duda que me pase lo de Cavani, digamos, a vos no te dije nada. Bien. El profesor Tort está escribiendo una pregunta importante ahí, y digamos, o sea, sobre la subrepresentación de los latinoamericanos en las bases de datos internacionales, y eso es cierto, digamos, y ya varios países de América Latina estamos trabajando en un consorcio internacional, digamos, para aportar muchos más genomas de América Latina a las bases de datos. Cosa que de alguna manera, porque eso sí implica muchas veces un sesgo en el diagnóstico, digamos, las variantes no tienen la misma implicancia en cada una de las poblaciones, y bueno, digamos, se está haciendo un esfuerzo, sí, se está coordinando un esfuerzo, y que es participativo, ¿no? O sea, todos aquellos países y grupos que quieran colaborar. Cualquier cosa, Pepe, después te puedo mandar el contacto si querés. Un comentario con respecto a eso, o sea, sabemos que las poblaciones, tanto la latinoamericana como la africana, ¿no? También son las poblaciones donde hay más variabilidad genética. Entonces, sí, y muchas veces son las poblaciones más vulnerables. Entonces, hablando de vulnerabilidad y bioética, entonces, claro, el desafío es como muy grande, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar sin duda en esa armonía, y buscar y generar capacidades únicas para poder avanzar. Así que bueno, yo realmente estoy muy contenta con esta mesa. Hay todavía 98 participantes hablando de bioética a las casi 9 de la noche. Realmente, ¿qué decís, Julio? Esto es, creo que para nosotros es muy importante. Sabemos que históricamente la bioética, eso vamos a poner las cosas en claro, ¿no? La bioética es un tema que no convoca. Y realmente quiero decirles que hubo más de 220 inscripciones. Esto significa que hay una necesidad de conocimiento, más allá que a veces la gente llegado el momento no se puede conectar, en fin. Pero en la voluntad hubo, les comento, más de 220 inscritos para este webinar. Así que creo que en función de esto tenemos un desafío grande para dar respuestas a las preguntas y a la necesidad de conocimiento que hay en esta área.
Muy bien. Y ese consorcio, Hugo, ya que estás, ¿con quién lo están haciendo? Mirá, en realidad, digamos, el origen es ICDA, ¿no? ¿Tá? Que es una alianza internacional para enfermedades comunes, ¿no? Common Disease. Pero en realidad se empezó a mover después en América Latina, o sea, hubo una reunión frustrada en Dinamarca hace un par de años, porque justo fue el origen de la pandemia, y, digamos, y a partir de eso, bueno, digamos, se decidió armar un grupo para América Latina, ¿sí? Y está participando, hay participantes de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, México, digamos, y es abierto, o sea, nosotros estamos participando por Uruguay, pero, digamos, pero en realidad es más que nada, o sea, no hace falta hoy por hoy tener un genoma o tener 10 genomas o 100 genomas, sino es más que nada la voluntad de participar, digamos, en esto y de aspirar a una financiación internacional conjunta. Claro. Después, si querés, escribime y te paso el contacto igual que a Pepe, digo, sin problema. ¿Tá? Creo que esta información es muy importante para toda la red. Sería bueno compartir eso que estás comentando, Hugo. Nosotros también hay otro proyecto, o sea, hay proyectos paralelos, hay un proyecto específico para hemoglobinopatías, también a nivel global, y bueno, y ese es el camino. Yo creo que además ese es el camino, y creo que, como dijo Goldín, creo que tenemos que empezar a generar puentes con la bioética para después, para dar respuestas adecuadas, ¿no? Al mundo que estamos viviendo. O sea que la interacción es clave. Hay una pregunta, digamos, que aparece recurrente en el chat, digamos, es de si Originoms implica secuenciación completa, ¿tá? Digamos, y sí, implica secuenciación completa, y los datos, digamos, están disponibles, digamos, hoy por hoy están disponibles a pedido, porque en realidad nos encontramos con una modificación de la Ley de Protección de Datos Personales, que incluía los datos biométricos en la última modificación, y que antes no estaba, y bueno, estuvimos haciendo consultas con los abogados, a ver, digamos, si esto nos alcanzaba o no. Por ahora la opinión de los abogados, digamos, del instituto es que sí, pero están haciendo consultas ellos también, digamos, a ver si en realidad, cuál es la forma de ponerlos públicos estos datos. Nuestra intención originalmente fue que sí, y digamos, y estábamos para ponerlos públicos cuando apareció la modificación de la ley esta a nivel nacional, y bueno, nos advirtieron de que estábamos en falta y quedamos parados un poco por eso. Muy bien. ¿Ah? Bueno, si no hay más, no sé. Podemos ir a descansar. Podemos descansar. Yo creo que fue una muy buena charla, digamos, con distintas visiones, como una primera aproximación a este ciclo de charlas que la RELAC va a organizar durante todo el año, con un tema que atraviesa toda la genética humana. Nuestra idea, desde la RELAC, con Mariela como presidenta, y con toda la comisión directiva, es cerrar también este año con alguna conferencia sobre bioética, sobre algunos otros aspectos, digamos, porque como verán, el tema da para mucho más y la discusión acá lo ha confirmado. Así que muchas gracias a todos los que participaron, a Hugo, a Goldín, y bueno, te dejo, Mariela, para que cierres. Bueno, realmente hemos cumplido con honor, con invitados de nivel, de un tema que realmente estaba en la agenda y lo interpretamos porque por la cantidad de inscritos y participantes es un debe, y es un debe que tenemos que trabajar, y que esto no quede en una charla y nada más, sino que esto genere realmente puentes y nos comprometamos a poder seguir articulando, y articulando también en cada país, porque a veces existen las investigaciones y a veces no tenemos la oportunidad de conocernos más en profundidad, tanto en la interna de cada uno de los países como entre los países. La idea, les comento además, que hoy nosotros empezamos como Uruguay, por ser digamos, donde está asentada la presidencia de la RELAC, pero cada uno de los diferentes países que están en la directoría son los que en cada uno de los meses hasta fin de año vamos a completar con charlas. O sea, así que vamos a
participar y ya quedan todos invitados para charlas que se van a organizar desde Argentina, desde Brasil, desde México, desde Chile. Así que bueno, buenas noches para todos y seguiremos trabajando, ¿verdad? Es así. Muchísimas gracias y un gustazo. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, chao. Chao.